¿Te has preguntado cómo resuelves los problemas que se te presentan día a día? ¿Lo haces de una manera improvisada o sigues determinados pasos? Los alumnos de la Universidad Alfa y Omega, correspondiente al equipo número 2, trae para ti el tema El método científico, derivado de la materia Metodología de la Investigación, impartida por el arquitecto Franklin Cordero Alvarado. Y los integrantes del equipo son De la Cruz López Andrés, Hernández Hernández Pedro, Hernández Ricardes Cristina Karina, Jiménez Vega Jared Eduardo, Lanestosa Jiménez Ami Cecilia, León Montiel Emanuel, López Gómez Carnetzel y su servidor López Hernández Esaú. Una disciplina que estudia el conjunto de técnicas y métodos que se usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Es una pieza fundamental para el estudio de las ciencias. La metodología corresponde a un conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de un procedimiento específico. Todos los métodos de investigación deben seguir una metodología que se vale de una teoría normativa, descriptiva y comparativa acerca del método sumado al proceder del investigador. Por lo general, la metodología se desarrolla como un capítulo del trabajo de investigación donde se describen los componentes seleccionados para cumplir con los objetivos de investigación. A su vez, la metodología responde el cómo se realiza el estudio para responder en sí el problema planteado. Además, abarca el diseño y tipo de investigación, nivel de investigación, población, muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos principalmente. Bueno, ahora hablaremos sobre las características del método científico. El método científico se caracteriza por nutrirse de datos concretos que se puedan medir, es decir, tanto cualitativa como cuantitativamente. Incluye variables, es decir, causas o efectos. Igual establece una hipótesis que dará respuestas a las preguntas formuladas. Analiza e investiga haciendo uso de las diferentes estrategias de razonamiento. Es un método teórico, es sistemático, tiene una base empírica, emplea el examen crítico, es circular. Donde dices que es circular es porque su interacción continua es tanto en la experiencia como en la teoría y busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión, pero que influyen sobre ella. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés de la Cruz López y me tocó exponer los tipos de fases del método científico. Para realizar un método de investigación, los científicos se basan en un método científico que pasa por diversas fases y son varios los autores que los interpretan. Por ejemplo, vemos el autor de propuestas por Killian-G y Lee. Los científicos funcionan al nivel teórico y observacional, por lo que las investigaciones tienen que ser capaces de traducir las ideas planteadas teniendo en cuenta estos 5 aspectos. Número 1. Problema, obstáculo e idea. Una idea surge en la mente de un científico acerca de un fenómeno que se presenta ciertos obstáculos para su comprensión. Hay una parte del conocimiento que no está cubierta y la mente inquieta del científico quiere demostrarla. El primer paso es formular una idea de forma inteligible para que pueda ser planteada. Número 2. ¿Qué es una hipótesis? Una vez pensado el problema en sus posibles soluciones y revisadas otras experiencias similares de otros autores, enuncian una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues es un enunciado conjetural sobre la relación que hay entre dos o más fenómenos o variables
Para definirla bien se ha de expresar las relaciones entre variables, formas correcta o indicar la necesidad de verificar esas relaciones expresadas. La hipótesis es el primer instrumento de trabajo de una teoría. La hipótesis ha de ser comprobables para saber si son ciertas o falsas. Son el hilo del conductor de toda investigación científica. Número 3. Razonamiento y deducción. En esta fase, cuando el científico deduce la secuencia de las hipótesis planteadas, por ejemplo, si se establecen relaciones entre música y felicidad, el científico concluirá que se aumenta la música en los sujetos experimentales. Mientras realizan una tarea, aumentará su nivel de satisfacción personal y felicidad subjetiva. Número 4. Observación, prueba y experimento. Si todos los demás se han puesto de forma concisa y clara, lo fundamental es comprobar una hipótesis, es demostrar la relación expresada por ella. En este paso se verificarán las relaciones entre las variables, someter prueba de relación expresada en el problema planteado en busca de su comprobación y experimentación. Número 5. Resultados. Como punto final, el método científico se exponen los resultados de la experimentación, indicando si la hipótesis inicial se puede aceptar o rechazar, o las modificaciones que hay que realizar para lograr demostrarla. Tenemos que tener en cuenta que la secuencia planteada de las 5 fases del método científico no tienen que ser fijas. La primera fase, donde aparece la idea en el científico, no termina claramente antes de iniciarse la segunda fase del planteamiento de la hipótesis. Antes de plantear las deducciones de la hipótesis final, se puede realizar estudios piloto para efectuar pruebas sobre las implicaciones de la hipótesis, o simplemente la hipótesis requiere ser perfeccionada. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Emmanuel León Montiel, integrante del equipo 2, y el tema que me toca exponer hoy sobre lo que es el método científico, con base a los componentes fundamentales del método. Podemos entender que mediante el método científico, la ciencia pretende la explicación, la descripción y en ocasiones la predicción de métodos. Esta se ayuda con lo que es la teoría, que son los conocimientos adquiridos a través de un método científico, que se manifiestan en 2 niveles. Por un lado, la información obtenida se representa mediante conceptos, y por otra, entre dichos conceptos se da una integración lógica que lleva a conocimientos nuevos. Por último, tenemos la técnica, que se define como el conjunto de instrumentos y de medios a través de los cuales se efectúa el método. Y por último, podemos ver el abordaje científico de la realidad y el proceso mental. Se trata de establecer algunos supuestos desde los cuales es posible realizar un abordaje de la realidad social. Esto lleva de la mano con un enfoque holístico o totalizador que consiste en analizar las cuestiones o problemas parciales o los componentes de una totalidad desde la perspectiva del todo.